Y parte de la bendición consiste en entender realmente cómo vivir la bendición de Dios, porque todos los cristianos hablamos de bendición, pero muy pocos vivimos la bendición. Todos hablan de Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar, pero lo único que vemos son personas cristianas que aman a Dios en depresión, en frustración, en ruina, en soledad. Muchos jóvenes, hijos de familias cristianas con pensamientos suicidas. Muchos jóvenes que crecieron en la iglesia infantil de alguna iglesia, con padres cristianos que servían en la iglesia y que no quieren saber nada de Dios. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué la iglesia está viviendo esta crisis? Yo lo entendería de personas que no conocen a Jesús, de personas que nunca han visitado una iglesia, de personas que se la pasan metidas en una taberna, en una discoteca, en un bar, pero personas que se la pasan metidas en una iglesia viviendo tan mal su vida. Y el Señor me decía, es muy sencillo, Ever, es que no han entendido la dimensión de la obediencia. Y quieren ser bendecidos, pero no quieren pagar el precio de la bendición. Quieren vivir cosas nuevas, pero no quieren soltar las cosas viejas. Y en esta semana, cuando oraba por la palabra del día de hoy, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, es que la iglesia tiene que aprender a obedecer. Pero el problema es que formaron a la iglesia para obedecerle a un pastor y les pagó mal. Porque el sentido no es que tú aprendas a obedecerle a un pastor, es que tú aprendas a obedecerle al pastor de pastores, al que fue a la cruz por ti, al que te redimió, te rescató, te dio una nueva vida, te dio una identidad, te dio un propósito, y al único que tiene la firme intención de bendecir tu vida. Y si tú aprendes a obedecerle a Él, vas a dejar de argumentarte en todo lo que las personas han hecho mal, en todo lo que los hombres han hecho de manera incorrecta. Porque es injusto, diga conmigo, injusto. No lo que tú estás viviendo. No. A veces a mí se me acercan personas a la oficina, pastor, es que es injusto lo que me está pasando. Y yo los miro y les digo, sí, deberías estar peor. Qué injusto es Dios. Tú deberías estar peor de lo que hoy estás. Pero es que Dios dejó de lado su justicia y te cubrió con su misericordia. Pero lamentablemente nos acostumbramos a vivir de la misericordia y no a alcanzar la dimensión de la gracia. Porque para ir de la misericordia a la gracia se necesita obediencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿A quién amó Dios? Misericordia. Amó a todo el mundo. A todo el mundo. Los que iban y los que no iban a la iglesia, Él los amó. Diga conmigo, misericordia. Aún a los que iban a la iglesia y salían a hacer las cosas mal en la casa, a esos también los amó Dios, y por amor a ellos envió a su Hijo. Misericordia. Para que todo aquel que en Él cree, diga conmigo, obediencia. Ay, qué tremendo. No se pierda, mas tenga vida eterna, y eso se llama gracia. Por tanto, tú no tienes que hacer nada para que te cubra su misericordia, porque su misericordia es porque Él te ama. Pero tú tienes que aprender a obedecerle para poder acceder a su gracia. Los amó a todos, pero solo los que creyeron y obedecieron alcanzaron la vida eterna. Por eso no te confíes tanto de la misericordia, porque la misericordia es para todos, pero la gracia para los que se atreven a marcar la diferencia. Y yo le preguntaba y le decía, Espíritu Santo, ayúdame a enseñarle a la iglesia a obedecer. La iglesia tiene que aprender a obedecer, y le dije, enséñame a mí, porque hay cosas que me cuestan. Muchos predicadores no sé cómo hacen, pero se suben a los altares a decir y a predicar como si ellos estuviesen por fuera de todo bien y todo mal, como si la carne de ellos no se moviera. No. Carne es carne, independiente del hueso en el que esté. Uy, qué pecadores hay por allá.
Hijos, venir a una iglesia no te exime de sentir lo mismo que siente el que no viene a la iglesia. La diferencia de venir a la iglesia está en la obediencia. Yo le decía, Espíritu Santo, enséñame para yo poder enseñarle a la iglesia. Y el Espíritu Santo me dijo, mira, Ever, es tan sencillo como cuando tú coges una semilla y la siembras y esperas con paciencia que esa semilla germine y dé a luz una plantita. La plantita representa mi bendición. Los frutos que esa plantita da son mis promesas, pero sembrar esa semilla representa la obediencia. Por tanto, para vivir mi bendición mañana, mis hijos me tienen que obedecer hoy, porque obedecer es sembrar. Y yo necesito que tú lo entiendas. Di conmigo, obedecer es sembrar. Entonces, tú siembras para cosechar, ¿sí o no? Ahora cambia el concepto, no lo llames cosechar, llámalo bendición. Y no lo llames sembrar, llámalo obedecer. Por tanto, ¿tú quieres una vida en bendición? Entonces tienes que obedecer hoy. Lo que tú estás viviendo hoy es el reflejo de la manera en que le obedeciste a Dios ayer. Ya, no culpes a nadie. No culpes a nadie. Pero la manera en que tú vas a vivir mañana la determina cómo vas a comenzar a obedecerle a Dios hoy. Y eso te quiero enseñar. Y teniendo claro ese concepto, vamos a leer el libro de Gálatas capítulo 6 del verso 7 al verso 10, entendiendo que obedecer es sembrar. Y dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Y cuando yo leí este versículo, que fue con el que Dios me reveló esta palabra, Él me decía que el problema del pueblo cristiano es que está engañado. Hay un montón de gente engañada llenando las iglesias. Y yo le preguntaba y le decía, Señor, ¿por qué tantas personas dicen que te obedecen, pero su vida no está en bendición? ¿Por qué tantas personas dicen, no, yo le obedezco a Dios, pero en su casa no se ve la bendición? En su matrimonio no se ve la bendición. En su economía no se ve la bendición. En el corazón no se ve la bendición. Y Dios me decía, por 3 razones muy sencillas, Ever. Primera, porque viven engañados. Y viven engañados porque quieren cosechar sin sembrar. Por eso dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Y muchos quieren cosechar, pero no quieren sembrar. Muchos quieren bendición, pero no quieren obediencia. Entonces, yo quiero que Dios me bendiga por ir a la iglesia. Pero es que Dios no te bendice por venir a la iglesia. Dios te bendice en la iglesia desatando una palabra que te enseña cómo vivir afuera de la iglesia. Y tu obediencia a esa palabra afuera de la iglesia desata todo lo que Dios te prometió en la iglesia. Pero ni le obedecemos a Dios en la iglesia, ahora sí le van a obedecer afuera. Estamos viviendo un cristianismo engañados. Mira, yo hablaba ayer con las personas de las diferentes iglesias que Dios nos permite predicar esta palabra, porque hoy esta misma palabra se está predicando en todas las sedes y en Igleico también, en una iglesia adjunta que trabaja con nosotros. Y yo les decía a ellos, las personas que llegan a nuestra iglesia, en el 98% de los casos vienen dañadas, vienen lastimadas y lo peor, vienen engañadas porque llevan años en el cristianismo, pero no están en bendición. A veces la gente, no, pastor, mucho gusto, mira, yo vengo de la iglesia del pastor fulanito. Es una mega iglesia, pastor, pues, respetando lo presente, pastor, es una iglesia grande, pastor. El pastor debe tener como 3 millones de seguidores en redes sociales. ¿Cuántos tiene usted, pastor? No importa.
Pero tengo hartos, por lo menos la mayoría de acá me sigue. No me le dan like a las publicaciones, pero están ahí. Escúchame. Me dicen, no, pastor, yo vengo de ser líder de esto, líder de aquello. Oh, pastor, yo estaba en la alabanza, yo estaba en el protocolo. No, yo era copastor. No, pastor, cuando yo oraba los muertos se levantaban, pastor. Cuando yo oraba los enfermos se sanaban, los endemoniados eran libres, pastor. Pastor, yo oraba y allá donde mi tía Tertulia, allá el cuadro de la Santa Cena hacía la ola, pastor. Eso era una cosa impresionante, pastor. Y oh, qué bonito. Pero te voy a decir algo, les digo yo. Si tú estuvieras bien donde estabas, Dios te hubiese dejado allá. Pero por algo Dios te trajo acá. Vivimos engañados, hijos, porque queremos recibir bendición, pero no queremos dar obediencia. Por eso Dios dice, no te engañes. Si no cosechas, no siembras. Dios no puede ser burlado. Y esta es la segunda razón. Estamos siendo formados en un ambiente cristiano que nos enseña a burlarnos de Dios, no a honrar a Dios. Y hay un montón de cristianos que pasan su cristianismo burlándose de Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Y es que, ¿cómo se burlan de Dios? Siembran una cosa y quieren cosechar otra. Quieren la bendición total, pero siembran una obediencia parcial. Ay. Y es que la obediencia, hijos, es inmediata, absoluta y de buen ánimo. Y entonces la gente dice, no, yo le voy a obedecer a Dios, yo me voy a comprometer con Dios. Y resulta que su vida está a medias porque su obediencia está a medias. Dios no bendice a medias. Sin embargo, por misericordia, Dios te suelta un poquito de bendición, a pesar de que tu obediencia no te hace merecedor de la bendición. Por eso creemos que nos podemos burlar de Dios. Y entonces sembramos naranjas y le reclamamos a Dios porque no cosechamos manzanas. No es que Dios no puede ser burlado. Tú te puedes engañar a ti misma, puedes engañar a tu mujer, puedes engañar a tu pastor, pero a Dios nunca lo vas a poder engañar. Y lo que tú estás cosechando hoy es tal cual la obediencia que sembraste ayer. Bueno o excelente. Preocupante más bien, ¿no? Hijos, no se desgasten culpando a las personas de lo que están viviendo hoy. No te desgastes culpando a las circunstancias. Es que si no me hubiera pasado eso, si no me hubieran quitado aquello, si no me hubieran echado de allá, si no me hubiese fijado en esa persona. No, nada de eso tiene que ver. Lo único que puedes analizar de tu pasado es si le hubiese obedecido a Dios en eso. Si le hubiese obedecido a Dios en eso. Si le hubiese cumplido a Dios lo que le prometí. Porque lo que estás viviendo hoy es el reflejo de lo que obedeciste ayer. Por eso Dios no puede ser burlado. Y tercero, porque vivimos un cristianismo cómodo. Somos cómodos y obedecemos lo suficiente como para sobrevivir, porque creemos que la bendición es el maná, y el maná es la provisión en el desierto. ¿En dónde? En el desierto. Por eso usted ve cristianos que no salen del desierto, pero se creen bendecidos porque les llueve maná, la provisión de un día. Y hay una iglesia cristiana conformista que se acostumbró a sobrevivir porque no ha entendido que el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero entonces obedecemos lo mínimo necesario para sobrevivir. Entonces el Señor nos dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, y en lugar de congregarse los domingos y los miércoles y recibir una palabra y pedir consejería y buscar orientación y hacer el devocional, vienen cada vez que pueden, porque esa palabra que reciben una vez al mes, 2 veces al mes, les permite sobrevivir espiritualmente. Pero vayan a ver cómo están sus hijos, vaya a ver cómo está su familia, vaya a ver cómo está su economía, y cuando algo salga mal, pero si yo voy a la iglesia de manera parcial, por eso no tienes una bendición total. No me miren así, es verdad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras, eso mismo cosechas. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa es una cruda realidad de la iglesia, hijos. De la iglesia cristiana en la que fuimos formados. Por eso fuimos formados para sobrevivir, porque fuimos formados en muchas iglesias cristianas sin Cristo. Por eso nunca nos enseñaron a vivir la vida en abundancia que Cristo preparó para nosotros,
sino nos limitaron a vivir una vida en mediocridad, sobreviviendo, como si eso fuera el propósito de Dios. Nos han hecho creer que el propósito de Dios fue sacarnos de Egipto para morir en el desierto. Pero gloria a Dios, hay maná. No tiene sentido. No te puedes conformar con la provisión de un día. Tienes que ser agradecido por la provisión que Dios te da en el desierto, pero obedecer lo que tienes que obedecer para poder ir a la plenitud de la promesa. Porque dice Josué capítulo 5 versículo 12 que cuando entraron en la promesa, dice, y al día siguiente cesó el maná, desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra. ¡Ay, qué tremendo! Los frutos eran el propósito. El maná era el proceso. Y Dios te da maná en el proceso, mientras tu obediencia te permite ser confiable para los frutos que Él ha preparado en tu propósito. Bueno, excelente. Dale un aplauso al Señor. Y yo le decía, bueno, Señor, es verdad, es verdad, es verdad. Así nos formaron, así nos formaron. Tú quieres cosechar bendición financiera, pero pregúntate, ¿cómo ha sido tu obediencia en las finanzas? El Señor dice, traed vuestros diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé por vosotros al devorador. Diga conmigo, protección. Tú no diezmas para que Dios te dé, tú diezmas para devolverle a Dios lo que es de Él y proteger el 90% que es tuyo. El problema es que cuando tú no diezmas a Dios, el enemigo utiliza tu diezmo en diferentes maneras, generalmente dañando tu casa y tu propósito. Ah, pastor, pero es que ya va a pedir plata. No, yo no te pido plata, te doy la oportunidad de ser bendecido y de proteger tu plata. Eso es diferente, porque eso es lo que enseña la palabra. Ah, pero es que yo vi un youtuber. Siga viendo youtuber. Mire, cuando usted mira, hay mucha gente que habla, no, es que el diezmo no, eso es para enriquecer a los pastores, eso es para... No, vaya, mire usted cómo se está enriqueciendo el reino a través de lo que Dios está haciendo en este lugar a través de sus diezmos. Escúchenme, generalmente los que hablan mal del diezmo, están vaciados. Analícelo. Gente totalmente arruinada, hablando mal de lo único que los puede sacar de la ruina. No hay una sola persona que verdaderamente tenga una vida próspera que hable mal del diezmo. El problema es que los utilizaron en una iglesia. Sí, qué culpa, pero eso no es culpa del evangelio, eso no es culpa de la palabra. El problema fue que muchos decidieron obedecerle a un hombre antes que a la palabra, y por eso los usaron. Y entonces después dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Diga conmigo, ofrenda. Y la ofrenda activa la abundancia de Dios en tu economía. Pero muchos obedecen parcialmente. Y muchos no diezman, pero quieren ofrendar. No vas a ofrendar con lo que no es tuyo. Ese es el 10% de Dios. Tú no puedes dar, decía mi tía Pancracia, gracias con Ave Marías ajenas. O sea, tú no puedes dar ofrendas con lo que no es tuyo. El 10% es de Dios. Devuélveselo a Dios. Eso es obediencia. Muchas personas viven arruinadas financieramente, en un estancamiento del que no pueden salir, pero diezman. Con eso Dios protege tu 90%, pero no va a traer abundancia hasta que comiences a ofrendar, porque la ofrenda es lo que tú le das de lo que es tuyo, de tu 90%, y cuando tú le das tu mejor ofrenda, estás activando lo que Él quiere entregarte desde el cielo. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Eso lo dice la Biblia. El problema es que tú no puedes dar ni diezmo ni ofrenda porque un pastor te lo pide. Tú tienes que dar tu diezmo y tu ofrenda cuando el Espíritu Santo te convence. Y cuando tú estás convencido que ese es lo que Dios espera de ti, automáticamente tú decides si obedeces o no obedeces. En la salud, quieres tener una salud bendecida, pero no le obedeces a Dios en lo que te sugirió por medio del médico. Entonces deja el azúcar, pero como no me está viendo el médico ni mi mujer, entonces me voy a pegar una milhoja. Y está bien una.
Sí, eso no está tampoco tan mal, que a uno dice, ay, se va a perder del reino por... No, pero ¿y qué me dice del chicharroncito? ¿Qué me dice usted de pasta con arroz, papa, yuca y ensalada no porque te cae pesada? Tenemos que cuidar el cuerpo, pero la manera en que tú obedeces hoy con tu cuerpo determina cómo va a ser la bendición de tu salud mañana. Dios te dice, deja el orgullo con tu familia, y tú quieres tener una familia en bendición, pero para eso tienes que obedecer y dejar el orgullo de hoy. Ah, pero es que lo que me hizo, pastor, sí, ya pasó, pero ¿quieres tener una familia bendecida o quieres tener un juicio justo? Porque si se trata de tener un juicio justo, tú tienes argumentos contra tu familia, pero tu familia también tiene argumentos contra ti. Entonces, ¿vamos a ponernos de jueces o verdaderamente vamos a ser obedientes? Y vamos a perdonar y vamos a pedir perdón. ¿Quieres una familia en bendición? Ok, es el momento de activar tu obediencia de acuerdo a lo que Dios te está enseñando. ¿Sí me hago entender de cómo la obediencia es la que nos lleva a la bendición? Por eso hay muchos cristianos que no están en la bendición, porque no quieren pagar el precio de la obediencia. Mi responsabilidad no es prohibirte, no es imponerte, no es pedirte y no es obligarte. Por eso nunca te prohíbo, nunca te obligo, nunca te pido y nunca te impongo, solo te enseño. Esa es mi responsabilidad. Te enseño con cada palabra que te predico, con cada mensaje que te envío, con cada consejería que te doy y con mi estilo de vida como modelo. Pero tú decides si obedeces o no obedeces. Esa es una elección personal. Y la obediencia se establece en 4 dimensiones, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo enseña a través de la palabra. Y para obedecer correctamente, diga conmigo, hoy, y activar las bendiciones que Dios ha preparado para ti, di conmigo, mañana, tú tienes que entender 4 principios, 4 claves, 4 llaves, 4 decisiones, 4 como lo quieras llamar, pero son 4 cosas que tienes que vivir a partir de hoy para activar la obediencia correcta. ¿Alguien quiere conocerlas? Entonces vamos a entrar. La primera, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabes qué significa eso? Que la obediencia proyecta la vida que cosechas. No te engañes y no esperes vivir bien mañana haciendo las cosas mal hoy. No esperes que Dios te bendiga mañana si tú no le estás obedeciendo hoy. Necesitas dejar de engañarte y comprender que la obediencia es total. Di conmigo, total. Porque la bendición que Dios ha preparado para ti es total. Total. Pero a Dios no le sirven obediencias a medias. Bueno, a Dios ni le sirve ni le deja de servir. A ti no te sirve la obediencia a medias. Porque a veces creemos que le estamos haciendo un favor a Dios obedeciéndole. No, te haces un favor a ti, le haces un favor a tu familia, le haces un favor a tu propósito, pero también le haces un favor a tu iglesia, porque entre más Dios te bendiga a ti, más bendecida es la iglesia. El punto es que no nos sirve de nada predicarte una palabra buena para que tú sigas viviendo una vida mala. No tiene sentido. Ahora, ¿te podemos obligar? No. ¿Te podemos prohibir? No. Diga al que está a su lado, tú tienes que elegir. Y déjame darte esta frase para tu Facebook. ¿Ya la tenemos? Muy bien, coloquémosla. El que quiere cosechar, tiene que sembrar. El que quiere cosechar, tiene que sembrar. Ahora, Dios dice la palabra que coloca el querer como el hacer. El querer cosechar como el hacer sembrar. Olvídate que
yo quiero ser bendecido, pero sigues viviendo la misma vida que has vivido. Sigue con los mismos rencores, los mismos resentimientos, los mismos malos hábitos, las mismas malas relaciones, el mismo dolor por esa persona que no has querido soltar y que no te conviene, y que lo único que puedes hacer es dar la media vuelta e irte como el sol cuando llega la tarde. No puedes hacer nada más con esas personas, pero sigues ahí esperando a ver si Dios lo cambia, a ver si Dios lo transforma, a ver si Dios lo convierte, y no te das cuenta que ya lo convirtió, pero en el peor de tus problemas, en un dolor de cabeza, porque no le quieres obedecer a Dios y por tanto quieres cosechar bendición, pero no quieres sembrar obediencia. Y el que quiere ser bendecido tiene que obedecer. El que quiere ser bendecido tiene que obedecer. Y te voy a decir algo: el 80% de las cosas que tienes que obedecer ya tú te las sabes. ¿Y sabes por qué te las sabes? Porque tienes algo que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo activa en ti la conciencia, que es la voz del Espíritu. Porque dice la palabra que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso se llama conciencia. Por eso hay cosas que tú haces y ya tú sabes que están mal. Ya el que está a su lado, ya tú sabes. Pero con estilo, dígale, ya tú sabes. Y ya tú sabes que está mal. Entonces, ¿quién te tiene que prohibir? Tú eres el único que te puede poner límites para dejar de hacer lo que tienes que dejar de hacer y para comenzar a hacer lo que tienes que hacer. El problema es que como fuimos mal formados, fuimos formados para vivir una obediencia parcial, pero seguir ilusionados con una bendición total. Y entonces creemos que la bendición total viene porque reprendemos, reclamamos, demandamos, imponemos, declaramos, decretamos, pero no obedecemos. Morirán engañados. Morirán engañados. Por eso cada promesa de la palabra de Dios, ¿cada qué? Promesa. Viene acompañada de un principio que contiene una instrucción. Y la obediencia, ¿la qué? Obediencia. A la instrucción es la que activa la bendición. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Segundo, eso se llama, di conmigo, proyección. Proyéctate ya correctamente. Mira, no conozco el primer agricultor que primero siembra y después piensa que quiere cosechar. Yo les he contado, yo soy de familia de agricultores. La familia de mi papá es una hermosa familia que cultiva diferentes tipos, principalmente son grandes cultivadores en una región de aquí de Cundinamarca. Usted dice, pastor, pero con esa pinta de europeo. Sí, claro. Y yo me acuerdo cuando yo era niño que iba a la casa de mi tío y tenían un cuarto, una casita, la casita de los abuelos, donde los abuelos comenzaron, y resulta que yo abría una puerta ya que chismoseábamos, uno de niño, que chismoso, y eran solo papas, pero muchas papas, muchas, y yo decía, ¿por qué tienen todas las papas ahí en ese cuarto? Y me explicaban que las mejores papas de la cosecha las guardaban en ese cuarto porque esas iban a ser las mejores semillas de la siguiente cosecha. ¡Ay, qué tremendo! ¿Quién les enseñó eso? ¿Será que los tenían que obligar a hacerlo? ¿Y por qué a los cristianos sí? Por eso la proyección se fundamenta en que tú primero determinas la cosecha para luego establecer cuál debe ser la siembra. ¿Qué quieres cosechar? ¿Cuál es la tipología de tu bendición? Porque eso es lo que define cuál debe ser tu obediencia. ¿Estamos o no? Entonces, después de la proyección viene un segundo elemento. Di conmigo, elección. Ya proyectaste la vida de bendición que quieres vivir. ¿Cómo quieres que sea tu hogar? ¿Cómo quieres que sea tu familia? ¿Cómo quieres que sea tu economía? ¿Cómo quieres que sea tu relación con Dios, tu ministerio? Ya tú lo sabes. Ahora tienes que elegir. Porque luego de la proyección, Pablo nos enseña que viene la elección, dice el verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La obediencia es una elección personal. Di conmigo, elección personal. Entonces Pablo les dijo, miren,
Ustedes le pueden obedecer al que ustedes quieran. Le pueden obedecer a su carne y conforme a la siembra de su carne, de la carne van a cosechar. O le pueden obedecer a su espíritu y conforme a la obediencia al espíritu de Dios es quien van a cosechar. Hay muchas personas cristianas que le siguen obedeciendo a los instintos de la carne y ya saben que no tienen que gritar. ¿Y qué hacen? Mire, pobres esposos con ese ímpetu que lo dicen. Ya sabes que no tienes que tener malas conversaciones porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y piensa, ¿con cuántas personas incorrectas hablaste esta semana? Cosas que no tenías que hablar. Ya sabes que no puedes tomar lo que no es tuyo para agradar a los hombres, sino que tienes que tomar lo que es de Dios para agradarlo a Él. Y la pregunta es, ¿qué haces con tu dinero? ¿Cómo administras tu dinero? Nadie te puede obligar porque es una elección personal. Entonces tú eliges si le obedeces a la voz de Dios o si le obedeces a la voz del mundo. Tú eliges si le obedeces a la persona que Dios ha utilizado para predicarte la palabra y enseñarte los principios correctos para ser restaurado, sanado, libertado, bendecido, rescatado por Dios, o le sigues obedeciendo al youtuber de turno que viene a hablar cuanta babosada se encuentra para dañar el propósito de los hombres y mujeres que descuidadamente les creen. Es una elección personal. Nadie te obliga. Tú eliges a quién le obedeces. Tú eliges. Por eso el segundo paso para sembrar bien, para obedecer bien, es la elección. Por eso lo que obedeces determina lo que vives. El Facebook. Lo que obedeces determina lo que vives. Así que no te extrañes de lo que estás viviendo hoy, porque eso fue lo que sembraste ayer. Dios te dijo, trata bien a tu marido, mija. Trata bien a tu marido, mija. Pero ahora estás llorando porque tu marido se desenfocó. Pero si lo tratabas mal, eso no justifica el error de él. Eso ya es asunto de él, pero ¿y el tuyo? Cuida a tu esposa, mijo. Trata bien a tu esposa. Cuida a tu esposa. Y ahora tu esposa está desenfocada. ¿Por qué? Porque no la cuidaste cuando la tenías que cuidar. Deja el orgullo. No le dejes de hablar por un día completo. Trátalo bien, trátala bien. Llévala al cine, cómprale un ramo de flores. Llévale la comida a la cama. Pero no lo hiciste y la descuidaste y luego están llorando, culpando a Dios, culpando a la esposa, culpando al otro, culpando allí, culpando al marido, culpando allá, porque ¿por qué me hizo eso si yo soy cristiano? Pero desobediente. Eso es lo mismo que no ser cristiano, porque cristiano es aquel que vive el modelo de Cristo, y Cristo no fue desobediente. Es que cualquiera puede ir a una iglesia cristiana, cualquiera puede venir a una iglesia cristiana, pero no por eso ser cristiano. Hoy tú te encuentras con todo el mundo dice amén. Amén. Uno va al supermercado, muchas gracias, Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Eres cristiana? No, mormona. Ok, gloria a Dios, te bendigo. Sí, pasa, dicen amén. Mucho gusto, qué bueno hacer negocios contigo, Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Eres cristiano? No, testigo de Jehová para la gloria de Dios. Ay, qué bueno, yo también creo en Dios. Que todo el mundo dice amén. O sea, tú no eres cristiano por decir amén. Tú no eres cristiano por venir a la iglesia. Como tampoco te conviertes en carro por dormir en un parqueadero. Solo eres cristiano cuando decides obedecerle a Cristo. Por eso dice Filipenses, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y humillándose, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual fue exaltado hasta lo sumo, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. ¡Ay, qué tremendo es eso! El Señor Jesucristo fue exaltado porque obedeció hasta ser crucificado.
hasta dónde tú vas a obedecer para ser bendecido. Es una elección personal. Tú eliges la vida que quieres vivir. Por eso tu obediencia determina la vida que vives. ¿Bueno o excelente? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos entendiendo el valor de la obediencia? Ok. Paso 3. Entonces diga conmigo proyección, diga conmigo elección y diga conmigo convicción. Tiene que haber convicción en la obediencia. Por eso dice, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mira qué lindo, estaba hablando de sembrar, pero luego pasó a hacer el bien, porque obedecer es sembrar. No te canses pues de obedecer, porque a su tiempo vas a cosechar. No te canses pues de obedecer, porque la cosecha es el resultado de la obediencia acompañada de paciencia. No es solamente sembrar, es cuidar lo que siembras. Muchas personas vienen una semana a la iglesia y ya creen que todo va a cambiar. Están allá en la inmunda porque llevan 3 años tomando malas decisiones y vienen acá 3 meses y se ponen bravos con Dios y con el pastor porque no ha cambiado su vida. Pero es que espérate, 3 años de malas decisiones, por lo menos date la oportunidad de tú cambiar tus malas actitudes y tus malos pensamientos para que comience a dar fruto lo que estás sembrando hoy. Pero no desmayes, porque todo proceso de siembra requiere paciencia. Diga conmigo, paciencia. Y paciencia no es la capacidad de esperar. Paciencia es la capacidad de tener una buena actitud mientras esperas. Al final, con desesperarte, ¿logras algo? No. ¿Por levantarte temprano amanece antes? No. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Obedecer. Levantarte cuando Dios te diga que te levantes, hacer lo que Dios te dice que hagas, relacionarte con quien Dios te pide que te relaciones, proyectarte a donde Dios te pide que te proyectes, con paciencia. Porque a su tiempo, diga conmigo, cuando sea confiable, Dios te va a confiar lo que te ha prometido. Pero es que la gran mayoría no son confiables, porque no vienen porque realmente estén dispuestos a vivir una vida nueva. Vienen porque están asustados por las consecuencias de la mala vida que han vivido. Y si tú vienes simplemente porque estás asustado por las consecuencias de la mala vida que has vivido, solamente vas a apaciguar tu conciencia por 1 mes, por 3 meses, pero no vas a hacer de la obediencia tu estilo de vida. Por eso déjame darte esta otra frase para tu Facebook. La obediencia no es por un día, es una actitud de vida. La obediencia no es por un día. La obediencia es una actitud de vida que te hace confiable para Dios. Por eso tú le obedeces a Dios, pase o no pase algo. Tú le obedeces a Dios, haga o no haga algo todavía, porque Dios no hace por tu obediencia hoy lo que tú quieres que Él haga hoy. O sea, un agricultor no siembra hoy papa y mañana va a ver cómo salieron las papas. No. Mira lo que dice el apóstol Santiago, en el capítulo 5. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. La dimensión de la madurez cristiana establece que tú no obedeces por causa de lo temporal, tú obedeces porque estás convencido de tu eternidad. Si tú obedeces simplemente para que tu hogar se restaure, cuando tu hogar se restaure dejas de obedecer, y dice la palabra que el postrer estado es peor que el primero. Porque en medio de una crisis, ¿quién no obedece? En las puertas de un divorcio, ¿quién no obedece? En el borde de una quiebra financiera, ¿quién no obedece? Por eso no se trata de obedecer por un día, se trata de hacer de la obediencia una actitud de vida. Y la actitud correcta no es temporal.
Porque obedecer por lo temporal es una vana transacción, pero obedecer por lo eterno es una relación. Por eso tú eres parte de la iglesia de Cristo, porque tú crees que el Señor Jesucristo va a volver, y mientras Él vuelve, tú vas a obedecer para irte con Él. Y si tú te vas antes de que Él venga, pues te vas con Él. Ese es el sentido del cristianismo. Si no, no tendría sentido. La vida eterna, no la añadidura temporal. Necesitamos entenderlo, porque por eso cuesta tanto obedecer, porque hacemos de la obediencia una transacción, y yo obedezco mientras Dios me bendice, y cuando Dios me bendiga sigo siendo el mismo, y si no me bendice, pues vuelvo a ser el mismo. ¿O usted no ha escuchado esposos que amenazan a las esposas de no volver a la iglesia si algo no pasa en la casa? O esposas que amenazan al esposo de que no van a volver a la iglesia si algo no cambia en la casa. O padres que amenazan, o hijos que amenazan. ¿Qué culpa tiene la iglesia? El problema no es lo que te estamos enseñando, el problema es lo que tú no estás obedeciendo. La iglesia no te va a cambiar la vida, pero obedecer afuera de la iglesia, la palabra que Dios te da dentro de la iglesia, eso te garantizo que cambia tu vida. Porque obedecer es sembrar, y tú siembras hoy para cosechar mañana, y obedeces hoy para ser bendecido mañana, y de que te bendice, te bendice. Por eso tienes que obedecer con convicción. Yo obedezco porque no quiero volver a vivir lo que un día viví. Mira, cuando a mí me vienen a ofrecer cosas de lo que yo probé en mi pasado, lo primero que yo le digo a las personas es no. Ay, ¿por qué? Porque es pastor. ¿Por qué es cristiano? Entonces, ¿por qué? Porque lo quiero agradar a Él y no quiero volver a vivir la vida cuando no lo tenía Él. ¿O es que acaso a ti se te olvida de dónde te sacó Dios? ¿Se te olvida cómo viviste cuando desobedecías a Dios? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo estaba tu economía? ¿Cómo estaba tu hogar? ¿Cómo estaba tu salud? ¿Se te olvida de dónde te sacó Dios, de esa depresión, de esa ruina, de esa frustración? ¿Quieres volver allá? Entonces, de una vez por todas, decide obedecerle a Dios. Porque cuando te paras en la mitad, la parcialidad es peligrosa, porque terminas más cerca de allá que de acá. Por eso cuando tú dejas de venir a la iglesia una semana, te sientes mal, pero le abres la puerta a faltar 2 semanas. Y también te sientes mal, pero te sientes menos mal que cuando faltaste una semana. Y cuando te diste cuenta, llevas un mes sin venir a la iglesia. ¿Y sabes cuándo vuelves? Ya ustedes saben cuándo vuelven. No tiene sentido. No tiene sentido. Venir a Él solo cuando estás mal, para que te vuelva a poner en una situación de estabilidad. O sea, venir a Él simplemente porque tienes miedo de lo que Egipto está haciendo en ti, pero solo quieres que Él te devuelva nuevamente al desierto y te dé el maná. Perdóname, es una estupidez. Es mejor no venir a una iglesia. Pero si tú vienes a Él, no es solamente para que te saque de Egipto y para que te sustente en el desierto, sino porque sabes que Él te tiene preparado una promesa, que Él va a cambiar tu vida, tu familia, tus generaciones. Por eso hay tantos cristianos que están viviendo una vida de desierto, porque no tienen convicción de promesa, sino ven la obediencia a Dios como algo momentáneo para salir de la crisis, por temor a lo que están viviendo hoy, y no entienden que lo que están viviendo hoy quizás no va a cambiar, a menos que tomen decisiones hoy y cambien lo que van a vivir mañana. Esa es la diferencia. Si tú tienes un árbol con manzanas, pero tú quieres que dé peras, pues ya no puedes hacer nada hoy. Disfruta las peras, pero siembra un árbol de manzanas y cuídalo con paciencia, que cuando menos espere vas a estar disfrutando unas deliciosas manzanas. Pero es una elección que necesita convicción. Pero di conmigo: proyección, elección, convicción. Y di conmigo: concientización.
Y mira qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quiénes? Y mayormente, diga conmigo, mayormente. Diga conmigo, principalmente. Diga conmigo, prioritariamente. Diga conmigo, fundamentalmente, a los de la familia de la fe. ¡Ay, qué tremendo! La siembra comienza por casa, porque tu bendición se establece en la casa. Mira, cuando tú llegaste a esta casa, lo más probable es que tu hogar no estaba bien. Cuando tú llegaste a esta casa, lo más probable es que tu economía no estaba bien, tus emociones no estaban bien, tu vida espiritual no estaba bien. Y aunque no tenías nada que ofrecer en esta casa Dios te dio lo mejor para restaurarte, para sanarte, para levantarte, para empoderarte, para proyectarte y para que hoy tengas lo que cuando llegaste no tenías. Por eso tu obediencia se debe primero a tu casa, porque en tu casa es donde Dios activa tu bendición y la bendición de tu casa. Debemos comenzar a obedecer en la casa donde somos bendecidos. O sea, no tiene sentido que tú vengas acá y Dios te restaure acá para que tú sigas malgastando allá. Si por malgastar allá terminaste como terminaste, ¿tú crees que Dios te restauró acá para volver a revolcarte allá? ¡Por Dios! El hijo pródigo tenía todo en la casa, porque en la casa de papá está papá y la palabra de papá. Y mientras el hijo pródigo estuviese en la casa de papá, iba a estar cerca de papá e iba a tener cerca la palabra de papá y la podría obedecer. Pero un día dijo: no quiero obedecer, por tanto dame la parte de los bienes que me corresponde, porque quiero vivir mi vida, porque quiero obedecer mis anhelos, mis aspiraciones, mis intereses personales. Y el padre le dio una parte. Y dice la palabra que yéndose lejos, ¿lejos de dónde? De la casa donde papá lo bendecía y donde papá le daba una palabra que lo mantenía bendecido. Y yéndose lejos, malgastó todo lo que tenía. ¿Lo que tenía en dónde? ¿Lo malgastó dónde? Y esa es la ironía del cristianismo. Vienes acá y Dios te restaura, te levanta, te bendice, te prospera, pero no le obedeces a Dios acá y te vas a seguir malgastando allá. Y dice la palabra que terminó apacentando cerdos y deseando comer aún las algarrobas de los cerdos, hasta que un día volvió en sí y dijo: aún en la casa de mi padre hasta los jornaleros, los que no son hijos, viven mejor de lo que yo estoy viviendo lejos de la casa de papá. Así que volveré a la casa de mi padre. ¡Ay, qué tremendo es eso! ¿Volveré a dónde? Él no dijo volveré a mi padre. Escúchame, si tú quieres volver al padre, tienes que volver ¿a dónde? A la casa de papá, porque es en la casa de papá donde papá desata una palabra que viene de su boca para entregarte lo que como hijo te pertenece, la vida que Él quiere que tú vivas, como quiere que tus hijos vivan. Por más que tú le des a tus hijos lo que es de papá, jamás podrás darles un futuro, jamás. Cuando el Señor nos pidió que vendiéramos nuestra casa para sembrar en la iglesia, lo primero que le dijimos fue: ¿y la heredad de Samuel? Porque fue lo que compramos con nuestros ahorros. Y Dios me habló y me dijo: tranquilo, tú invierte en mi casa, que yo me encargo de la herencia tuya y de tus hijos. No importa cuánto inviertas en tu pareja, jamás podrás llevarla al propósito al que solo Dios te puede llevar. Y cuando el hijo pródigo volvió a la casa de papá, se encontró con papá
y con la palabra de papá. Y estoy plenamente seguro que ese joven valoró la casa del padre como nunca antes la había valorado. ¿Por qué tener que apacentar cerdos para valorar la casa de papá? ¿Por qué tener que perderlo todo para entender que no obedeciste todo? ¿Por qué tener que vivir las consecuencias de la desobediencia para reconocer que es mejor la obediencia? Nadie te puede obligar a desobedecer, así como nadie te puede obligar a obedecer. Pero tienes que ser consciente de esto: el que obedece en la casa, obedece donde sea. El que obedece en la casa, obedece donde sea. Por eso el salmista dice: yo prefiero un rincón en la casa de papá que cualquier lugar que el mundo me pueda ofrecer. El hijo pródigo entendió que en la casa de papá estaba la palabra de papá y la bendición de papá, y no lo cambió por nada. Por eso yo te invito, en la medida que Dios te restaure, te levante, te bendiga y te prospere, bendice tu casa, pero bendice mayormente la casa de papá, porque en la casa de papá hay más bendición para ti y hay restauración para todos los que van a venir a través de ti. Nunca será suficiente lo que papá tiene preparado para ti, porque en la medida en que papá te bendice en su casa, te utiliza para traer a otros a casa. Pero todos los que vienen detrás de ti vienen como tú llegaste, sin nada que ofrecer. Igual no les vamos a pedir, como nunca te vamos a pedir a ti, pero vamos a tener que ofrecerles, vamos a tener que darles. Va a haber pan en la casa de papá, va a haber alimento en la casa de papá para esos hijos, esos hermanos, esos padres, esos vecinos, esos compañeros de trabajo, esos amigos que van a venir sin nada, pero que papá les va a entregar todo. Y ellos van a crecer y se van a levantar y Dios los va a restaurar. Y a través de tu ejemplo van a bendecir su casa, pero mayormente la casa de papá. Esta es una invitación sincera, hijos. No les estoy pidiendo nada, pero les estoy enseñando todo lo que necesitan para ser bendecidos. Salomón, el rey, un día escribió en el libro de las Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7. Y dice la palabra: y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Y es que todo lo que tú haces, todo lo que tú siembras en la casa de papá, lo cosechas en tu casa. Por eso nunca olvides el ambiente en el que Dios te restauró, te levantó y te bendijo, porque es el primer lugar en el que tienes que obedecer. No a un pastor, a papá. Obedécele al Padre. Obedécele al Padre. Ya tú tienes claro qué tienes que hacer y ya tú tienes claro qué no tienes que hacer. Nadie te tiene que pedir, nadie te tiene que imponer, nadie te tiene que prohibir, nadie te tiene que obligar. Pero si el amor con el que papá te ha levantado, te ha restaurado, te ha sanado y te ha bendecido no es suficiente para que tú seas agradecido, ni en esta ni en ninguna iglesia podemos hacer algo por ti. Por eso quiero que seas consciente del valor que tiene la casa de papá. Y sí, esta casa se sostiene a través de la bendición que papá ha depositado en ti. Y tú no tienes por qué saberlo, pero la vida financiera de esta casa está pasando por un momento difícil. A duras penas estamos logrando cumplir con los compromisos de esta casa, de la casa de Cajicá y de la casa de Ciudad Bolívar. Y no incluimos a Montelíbano porque allí diezman juiciosos. Y tratamos de reinvertir allá mismo. Pero es que muchos no diezman. Y nunca les hemos pedido ni les vamos a pedir.
Algunos diezman, pero no ofrendan. Y nunca les hemos pedido, pero no les vamos a pedir. Pero yo solo te quiero decir, es necesario que tú bendigas la casa de papá con todo lo que papá ha bendecido tu casa, para que haya alimento en esta casa y tú puedas seguir creciendo, tú puedas seguirte proyectando, y todos los que vienen detrás de ti encuentren alimento fresco cuando vengan inspirados por ti. Esa es la realidad de la casa de papá. Lo que pasa es que procuro nunca hablarlo, porque con mi esposa hicimos un acuerdo, y es que jamás le íbamos a servir al Señor por dinero, y preferimos sacrificar de lo nuestro para que haya alimento en la casa. Pero es que esto tiene que crecer, porque si tú no bendices la casa de papá, tú no creces. Si tú no obedeces, no eres bendecido. Te tenemos que enseñar. Papá podría sostener esta casa como la ha sostenido hasta hoy, a ras, pero nos ha bendecido. Y si nosotros bendecimos esta casa, como algunos de ustedes la bendicen también. Pero escúchame, es que esta casa va a crecer. Esta casa va a crecer, porque lo que Dios va a comenzar a partir de hoy a hacer en ti va a hacer que muchos vengan detrás de ti. Y así como esta casa crece, significa una sola cosa: tú vas a crecer, y va a haber más para la casa del Padre y para tu casa. Pero proyéctate, proyecta cuál es la vida que quieres vivir, cuál es la economía que quieres tener, para que entiendas la obediencia que debes vivir. Elige hoy, elige hoy. El profeta Elías le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si le van a servir a Baal, váyanse de cabeza y sírvanle a Baal. Si le van a servir a Dios, entonces comprométanse de cabeza y sírvanle a Dios. Pero elijan hoy a quién le van a servir. Eso dijo Elías, el profeta Elías. Hoy yo les digo a ustedes: elijan, hijos, elijan un bando, pero no sigan jugando con Dios. No se sigan engañando y no se sigan burlando de Dios. Y a todos los que están conectados, el hecho de que tú no vengas presencialmente a un edificio no significa que no seas parte de esta iglesia. Y como parte de esta iglesia, eres parte de la bendición que Dios ha preparado para los hijos de esta casa. Pero elige de qué lado estás. Ten convicción de lo que has creído. Ten convicción. No por un momento. Nuestro cristianismo no es por un momento, es por una eternidad. Hay hogares que no se van a restaurar, pero con que tu eternidad sea restaurada es suficiente. Hay economías que van a tardar un tiempito en ser prosperadas, pero con que tu eternidad sea activada es suficiente. Igual, Dios no se demora. Y en la medida que Él vea en ti una persona confiable, te va a ir confiando. ¿Y hasta dónde te va a confiar Dios? Hasta donde dejes de ser confiable. Ay, qué tremendo. Por eso dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y cuánto es mucho? Eso no lo determino yo, dice Dios, lo determina tu fidelidad. Para muchos 10 millones es ser fiel, es mucho. Y cuando llegan a los 10 millones se vuelven infieles. Para muchos 100 millones es mucho, y cuando llegan a los 100 millones se vuelven infieles. Pero conozco cristianos para los cuales 1,000 millones es poco, y cada vez son más fieles. Por eso Dios los lleva más arriba. No hay mucho para Dios, solo hay corazones fieles y confiables para Dios. Ten la convicción de que Dios te quiere llevar a lo mucho, de que Dios quiere darte calidad de vida, bienestar integral, y no te conformes a vivir una vida de desierto. No en el cristianismo. Proyección,
elección, convicción y concientización de que todo lo que tú haces en esta casa, Dios lo retribuye en tu casa. Es un principio y ella y yo lo vivimos. No creas que nosotros somos, ay, es que no, ese corazón del pastor. No, yo no estoy aquí por mí, yo estoy aquí por él. Porque he visto todo lo que él ha hecho en mi vida y en mi casa. Y no me imagino mi vida lejos de él. Yo no me imagino mi matrimonio lejos de él. Ay, pero es que pastor, ese matrimonio, ¿cómo no? Si usted es un dulce. ¿Sí o qué? No. También soy carne. Y harta. No, pero la pastora es a nobleza. ¿Y sí? Sí. Tipo 3:30, 4 de la mañana que uno la mira, es tan noble. Hijos, también somos humanos como ustedes. También pagamos cuentas como ustedes. También tenemos conflictos matrimoniales como ustedes. También tenemos problemas emocionales como ustedes. Pero estamos convencidos de que Dios nos ha hecho una promesa como se la ha hecho a ustedes. Y por eso somos conscientes de que todo lo que desde el primer día hemos hecho por esta casa, Dios lo ha bendecido en nuestra casa. Y somos felices, y somos prósperos, y somos bendecidos, no por tus diezmos, no los tocamos, por su gracia. Porque nuestra obediencia toca su corazón y desata su gracia. Por eso preferimos tocar el corazón de Dios y no los diezmos de la iglesia. Por eso, aunque ha sido Arrasa, abrimos Cajicá, abrimos Ciudad Bolívar, vamos a abrir Montelíbano. Estamos haciendo cosas para Él porque queremos tocar su corazón. Sé consciente de eso hoy. Y no te conformes con tocar el borde de su manto cuando puedes tocar su corazón.